tema de la psico-oncología, en este caso el honor de modular este panel, y le voy a ceder la palabra a la maestra Alfaro para que nos comparta sus experiencias y conocimientos. Un aplauso para ella, por favor. Me da mucho gusto que el auditorio esté bastante lleno. Agradecer al Instituto de Psico-Oncología, cuya dirección es del maestro Polo. Trabajo con él. Por desgracia, últimamente no he podido hacerlo como yo hubiese querido, pero como maestra de la maestría de Psico-Oncología. Creo que este es un tema que debemos abordar en forma muy importante, porque curiosamente todo el mundo tiene psico-oncólogos, que debe haber un psico-oncólogo por cada 450 casos nuevos de cáncer. Y el proyecto Psico-Oncología va ya metido en los planes de tratamiento de un paciente oncológico. Entonces yo creo que esta situación del maestro Polo de hacer la maestría en psico-oncología, yo creo que es todo un hit, con toda la honestidad. Es importante que el apoyo psico-oncológico se dé no nada más al paciente. En primer lugar, se debe dar a la familia, pero también al equipo de salud. El manejo de un paciente, por lo menos, soy especialista en hematología de adultos y de niños, y estoy especializada en todo lo que es transfusiones y trasplante. Es importantísimo este apoyo, porque traíamos unas presentaciones en la computadora, pero parece que no va a ser posible que se abran. Hay algún problema con esto, pero es imposible porque hice una revisión de una revista española donde dicen que dentro del manejo del cáncer, primero que nada está la prevención. Entonces ellos ya empezaron a bajar las cifras de cáncer. Dentro de esa prevención está 4 cosas: no fumar, hombres ni mujeres, no fumar. La otra situación, exponerse a sustancias tóxicas. La tercera, no estar gordo. Esa me cayó grueso. Y la segunda, la última, es hacer ejercicio. Entonces, esta situación, en México no hay educación médica, no hay educación. Los cortes que salen en los medios de comunicación realmente son cortes que tómese su Pepto-Bismol y puros comerciales que a mí me da tristeza que haya tanto espacio para las novelas o los programas estos de Big Brother o no sé qué tonterías, y esas son pero puras vaciladas. Hay cosas más importantes en este México que hacer, y el primero se llama educación. No hay educación en México, pero lo triste es que no hay educación en ningún nivel. O sea, como maestra en educación, me da mucha tristeza que el mismo maestro, el mismo dador, educador, no vea la importancia que tiene formar un niño, un joven, un profesional, que nada más le lleve a una situación, a la felicidad y a la competencia. Si tú eres competente, tú eres feliz. Entonces, nosotros tenemos que ver esa parte del ser humano completa, no nada más estar viendo
si tiene dinero, si está preparado, sino que es tan importante abarcar al ser humano desde ese punto de vista médico, donde yo siempre les digo a mis alumnos, gente que le rodee, gente que le tienen que decir a ustedes, te haces la mastografía, mujer, háztela cada año. Hombre, vigílate el antígeno prostático específico. Jovencito, no fumes. Todas esas cosas. Mujer, hazte el Papá Nicolau. ¿Por qué? Porque los cánceres de primer lugar que tenemos en México se pueden prevenir. El cáncer mamario con la autoexploración, el cáncer ginecológico con el Papá Nicolau, el cáncer de próstata con los antígenos prostáticos específicos de laboratorio y la última, ¿no? Que probablemente esa sí esté un poco difícil, que son el primer lugar de cáncer en los niños, es la leucemia. Y ese, por desgracia, no nos avisa. Cuando se detecta es porque la enfermedad ya está avanzada. Entonces nosotros tenemos que prever esa situación. Dentro de lo que nosotros le manejamos a nuestros estudiantes de psico-oncología es eso, hay que prevenir. Se gasta, por lo menos el Instituto Mexicano del Seguro Social, 65 millones de pesos en el servicio de oncología médica. No hay dinero que alcance, no hay dinero. Por desgracia ahorita, México está envejeciendo. La curva piramidal de edades, México está envejeciendo. ¿Y qué creen? Después de los 65 años, por cada 3 viejitos, uno va a tener cáncer. Ándele, ¿verdad? ¡Qué miedote! Ya estamos en la vejez. ¡Claro que estamos en la vejez! México se está convirtiendo en un país viejo. Ya no hay la pirámide poblacional está, fíjense bien, por cada niño que hay hoy, hay 4 viejitos. ¡Qué hongo!, ¿verdad? O sea, está terrible, de veras está terrible la situación que se nos espera. Necesitamos tener educación en salud. Por favor, mujeres, ¿cuántas hay aquí? Alcen la mano. ¡Hurra! ¡Viva! La liberación femenina. Sí, se van a hacer el Papá Nicolau y la mastografía. Y se hacen su autoexamen. ¿Cuántos hombres hay? Bueno, ¿y la mitad? Bueno, ahí nos quedamos. Creo que este intento de la psico-oncología, y me da mucho gusto que este foro esté tan lleno, porque sí necesitamos que cada uno de ustedes se convierta en un mensajero de prevención del cáncer, un mensajero de prevención, y para eso tienen que hacerse por lo menos un check-up cada año, hombres y mujeres. No se lo vayan a llevar encima. Por favor, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Le cedemos la palabra al maestro. Le cedemos la palabra al maestro Castañeda. Gracias, buenas tardes. Creo que los problemas psicológicos en el enfermo con cáncer son sumamente importantes. Como ya se comentó, realmente la frecuencia de la enfermedad es muy alta. En este país, tanto para la población de menos de 50 años como para la población de más de 50 años, es la segunda causa de muerte y mortalidad. Entonces, con esto nos damos una idea que realmente pues, es un problema muy serio. O sea, de los problemas crónico-degenerativos ocupa el segundo lugar el tener algún problema de tipo oncológico. Se han hecho estudios, quizás no tan grandes como se quisiera, porque no hay suficiente personal que se encargue de esto, pero han sido más o menos constantes lo que se ha encontrado en estos trabajos que se han hecho.
si se explora, a la mitad de los enfermos que se les diagnostica cáncer tienen algún problema psicológico. Tienen una depresión, tienen problemas de angustia, tienen un problema mixto adaptativo, o sea, realmente la mitad de los enfermos va a tener algún problema de este tipo. Entonces quiere decir pues, que el problema es muy serio de la psico-oncología. Nada más en la institución donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Cancerología, tenemos aproximadamente 4,000 casos nuevos por año. Entonces estaban comentando que se requiere un psico-oncólogo por cada 400 pacientes. Pues aquí estaríamos requiriendo de 10 aproximadamente de los casos nuevos, porque todavía falta todo lo que va quedando del paciente que sobreviviente en tratamiento, su familia, o sea, muchas otras cosas más. Entonces, el apoyo psicológico a los enfermos con cáncer pues es muy importante. En primer lugar, desde el momento del diagnóstico. Desde el momento del diagnóstico, o sea, ¿quién va a soportar en esta cultura que le digan que tiene un diagnóstico de cáncer? Si cáncer en la cultura es igual a muerte. O sea, tengo cáncer, pues no voy a morir. Realmente es la primera reacción. Aunque sabemos que actualmente pues hay muchas situaciones de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la evolución, a la etapa clínica de la enfermedad, diferentes circunstancias, pues hay enfermedades que son sumamente curables y hay otras que definitivamente sigue siendo mortal el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, en primer lugar, pues hay que quitar eso que cáncer es igual a muerte, pero pues ¿cómo lo vamos a hacer? Ir en contra de la cultura, pues es muy difícil. Finalmente, ya tenemos el diagnóstico de cáncer. Nosotros somos el contrasentido de la medicina. O sea, en la medicina hay una enfermedad, van con el médico, se da un tratamiento y poco a poco se va viendo cierta mejoría de los signos y síntomas que se tienen con la enfermedad hasta tener la curación de la enfermedad. En cambio, en nosotros es al revés, puede llegar alguien completamente asintomático, sin ninguna molestia, simplemente con un hallazgo de algún problema. Pues vamos a poner el ejemplo del cáncer de mama. Alguien se detectó por ahí una bolita y se le hizo el diagnóstico que tenía un cáncer de mama. Pero esa bolita no le está causando ninguna molestia, no tiene ningún problema el hecho de que tenga un cáncer de mama. Pero de primera intención pasa con el cirujano oncólogo y le hace una mutilación, le quita su mama. Entonces aquí ya tenemos un problema serio, o sea, estamos frente a la autoimagen de esta persona, que es tan valiosa las mamas para las mujeres, ya la mutilaron y le quitaron una mama. Todavía no se puede recuperar de ese trauma tan serio de la agresión que se le hizo. Pasa con nosotros los oncólogos médicos para que les demos tratamiento con quimioterapia, donde vienen pues a lo mejor tristes, deprimidas por el evento de que la mutilación que les hicieron, pero por lo demás físicamente no tienen molestias, pero ahora con nosotros pudieran tener pues náuseas, pudieran tener vómitos, pudieran tener cansancio, pudieran ir decayendo su reserva física. Entonces vemos que también en este momento el apoyo desde el punto de vista psicológico es muy importante. Nos va bien en el ejemplo positivo. Sacamos adelante a este enfermo de su enfermedad esa. Tenemos que reincorporarlo a la sociedad de una manera diferente, con todo lo que sufrió, con los tratamientos que se le dieron. Queda la angustia si va a recaer, o sea, pues, sabiendo que algunas de las personas con las que estuvo en contacto durante el tratamiento, pues estaban por una recurrencia de nuevo en los hospitales en tratamiento, o sea, entonces está la angustia de que, bueno, en este momento aparentemente estoy bien, pero
¿En qué momento voy a recaer de nuevo? El apoyo después, cuando verdaderamente se recaen. Y la incorporación al de las personas a que se vayan incorporando a la vida. Entonces, en todas esas etapas, realmente se requiere el apoyo del psicooncólogo para poder llevar al paciente adelante. Y luego, pues no nomás está el enfermo, o sea, también requiere cierto apoyo la familia, porque se están enfrentando a situaciones distintas a las que estaban viviendo. El personal médico, el personal que se encarga de los enfermos con cáncer, también requiere de apoyo. Entonces, el campo de acción del psicooncólogo es sumamente amplio, porque está en todas las fases del tratamiento de la enfermedad, está presente en la familia, está presente en el personal que atiende a los enfermos. Entonces, en todas las esferas el psicooncólogo debe estar presente. Entonces, las funciones que debe de tener el psicooncólogo es preparar al personal, porque realmente no contamos con suficientes psicooncólogos para que nos resuelvan todos estos problemas que tenemos. Entonces tiene que preparar a todo el personal médico, de enfermería, a que puedan detectar problemas de índole psicológico antes de que el problema sea un problema que todo el mundo se da cuenta que el enfermo no quiere comer, no quiere hablar con nadie. Pues sí, ahí realmente pues es obvio que tiene un problema muy serio desde el punto de vista depresivo, pero pues ahí ya es demasiado tarde para empezar. La situación es que deberíamos tener una mejor preparación para que esto lo detectáramos de una manera más temprana y pasáramos a estos enfermos con el psicooncólogo para que les pudieran ayudar de una manera más sencilla y esto no llegara a estos extremos. Además, pues la preparación del personal de este tipo, la preparación de los psicooncólogos para que haya suficientes y que existan suficientes plazas de trabajo, porque como en todas las actividades médicas a veces sí hay personal calificado, sí hay necesidad de él, pero finalmente no hay manera de que se puedan incorporar a trabajar en algún lugar. Bueno, pues muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Alberto Cobian. Bien, ustedes dirían, yo estoy como el arroz blanco, donde quiera, como la gobinita, ¿no? Bueno, es que hay temas que me son muy sustanciales y muy afines. En la intervención anterior, en el panel anterior sobre tanatología, Marcos hablaba de la personalidad. Y se han hecho estudios en el campo de la psicología, en el campo de la medicina, en el campo de la propia psicología, donde se establecen prototipos de personalidades que son favorables a mantener un buen estado de salud, como por ejemplo el self-healing y el happiness, y prototipos de personalidades que por sus propias características tienden a ser patogenéticas en el sentido más estricto. Una de ellas, la personalidad tipo C, que es una personalidad que reprime permanentemente las emociones, y al reprimir permanentemente las emociones propicia la aparición del cáncer. Se han hecho estudios también donde se ha visto que la depresión, que tiene prototipos de tipo bioquímico y de tipo fisiológico, como el cortisol, son también elementos, pues un elemento, al igual que la ansiedad, que produce también y favorece la anulación de la actividad de los natural killers, y cuando disminuye la actividad de los natural killers propicia también la inhibición de determinadas inmunoglobulinas y que tienen que ver con todas estas cosas. Sin embargo, partiendo de esta personalidad tipo C,
se ha hecho un estudio y se ha construido una teoría que es la teoría biocognitiva, que la postula el doctor Mario Martínez, que es el director del Instituto Biocognitivo de Nashville, Tennessee, en Estados Unidos, que es muy interesante. Y dice lo siguiente: esta teoría se basa en una función antiestrés con imaginería que enseña al paciente a tomar riesgos, es decir, a adoptar riesgos, a expresar la agresión moderadamente. Tenemos que aprender a expresar nuestras emociones y a veces ser un poquito agresivos en nuestras emociones, a definir los límites de su vida. Y cuando el paciente aprende a tomar riesgos, cuando el paciente aprende a expresar moderadamente la agresión y a definir los límites de la vida, el paciente puede reducir la reactividad de los anticuerpos con problemas de reconocimiento que están afectando al organismo. Muchas veces cuando nosotros estamos reprimiendo la afectividad y no sabemos expresar esa agresividad, estamos creando anticuerpos contra los propios anticuerpos. Y entonces ese factor psicológico, que también tiene un componente importantísimo en el sentido de lo inmunológico, porque decía Candace Pert, que es la misma que descubrió las endorfinas, dice que los neuropéptidos y sus receptores son el correlato bioquímico de las emociones. Partiendo de este concepto fundamental, Mario plantea la existencia de 3 códigos: un código portero, un código ejecutor y un código pionero. Vamos a escuchar brevemente cómo funciona cada código y qué hace cada código. Dice que el código portero define las fronteras de los campos de creencias. Fíjense, los campos de creencias, lo que la gente conoce, lo que la gente cree, lo que la gente piensa, como lo propio o no propio, y castiga las violaciones de las fronteras con expresiones connoafectivas, tales como la desconfianza, el miedo, la falta de fe. Y la expresión biológica que se da a nivel de este código portero es una expresión que se da en secuencia y en simultaneidad. En secuencia porque va desde lo que ocurre a nivel de las estructuras intracelulares hasta lo que ocurre simultáneamente en todo el organismo. ¿Qué pasa con el código ejecutor? El código ejecutor responde a las violaciones de los horizontes connoafectivos, con expresiones cognitivas como el autosabotaje y la autocrítica, y afectivamente con el autoodio, la autoculpa y las emociones autodestructivas. En la medida en que me priman emociones autodestructivas, el autoodio y la autoculpa, yo estoy propiciando la no liberación de buenos neuropéptidos para que aumenten la citoprotección, porque todos los neuropéptidos van a cubrir los receptores. Entonces, los estudios de psiconeuroinmunología realizados en pacientes con una enfermedad tal como la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, revelan que estos presentan un patrón biocognitivo y el sistema inmune aprende los parámetros afectivos y cognitivos de autodestrucción que emplea el individuo, afectando así a los propios tejidos articulares. Todo tiene memoria y el sistema inmune tiene memoria. El código pionero es el más evolucionado de los 3 y funciona cognitivamente con expectativas benignas y con la fe, y afectivamente con la empatía y el amor. Este código pionero expande los horizontes al explorar nuevos contextos, y el código pionero también es compatible con estados de buena salud y produce un empoderamiento en el campo de la bioinformación. En este modelo se postula que toda memoria es biocognitiva y queda archivada simultáneamente en el campo biológico y mental, porque hay portales simultáneos en el orden biológico y en el orden psicológico. Ello nos explica cómo un recuerdo intenso de un episodio emocionalmente significativo reproduce las respuestas fisiológicas que se produjeron en el momento cuando se produjo el evento. Memoria dependiente de estado y conducta dependiente de estado. Aquí estamos
pensando, a qué estamos presuponiendo, a qué estamos invitando, a qué estamos exhortando. La doctora decía ahorita que había una necesidad de educar infinitamente, educar. Y yo un poco me acordaba de esa sentencia martiana de José Martí, que la mejor medicina no es exactamente la que cura, sino la que precave, aquella que educa, aquella que previene y aquella que nos prepara para evitar el proceso morboso. Pero también puedo decir aquí que podemos enseñar estos conceptos para que la gente viva con patrones de esperanza, para que la gente viva con patrones de amor, para que la gente viva con patrones de luz y de alegría. Si la gente es capaz de vivir con esos patrones y deja la desesperanza, deja el odio, deja el conflicto, deja la competitividad, todo eso nos hace más vulnerables a nosotros para padecer cualquier enfermedad del sistema inmunológico, y el cáncer no está excluido. Por lo tanto, podemos desde nuestra perspectiva psico-neuroinmunológica dar una luz para que todos podamos trabajar en esa educación necesaria con conocimiento de que la personalidad es un patrón importantísimo que puede determinar o no la posibilidad, el riesgo, como podríamos decir, la capacidad que yo tengo y las potencialidades que tengo de enfermar o no enfermar. Si actuamos con esas personalidades, self-healing y happiness, nosotros estaremos actuando con los códigos pioneros. Si actuamos con las personalidades tipo A y tipo C, estaremos actuando con el código portero y con el código ejecutor, que son códigos muy maléficos, muy malignos, porque estamos manejando todo a nivel de autodestrucción y afectivamente con el autoodio y con la autoculpa y la automutilación. Muchas gracias. Y yo creo que solamente para resaltar algunos de los aspectos es que cuando hablamos de cáncer no hablamos de una enfermedad en esencia, estamos hablando de un conjunto de enfermedades que regularmente se asocian en el rubro de cáncer por su comportamiento. Pero también tenemos que hablar de los factores principales y no únicos que pueden traer consigo el desarrollo de este conjunto de enfermedades. Y yo creo que no podemos dejar fuera la genética y esa predisposición que se puede encontrar, incluso más aún ahora hasta los estudios epigenéticos que nos han ayudado a clarificar algunos aspectos de cómo es que hay personas que lo detonan, tienen la predisposición y lo detonan, y cómo hay personas que tienen la predisposición y no aparecen. Otro de los rubros importantísimos tendría que ver con los aspectos de personalidad. Ya en este momento el doctor Cobian nos habla de las personalidades vistas desde lo psicosomático, que tiene una influencia muy clara con respecto a la corriente psicoanalítica. Yo diría y hablaría un poco más de la personalidad desde el punto de vista humanista y los rasgos de personalidad que se pueden encontrar, y encontramos que efectivamente las personas dependientes y las personas con rasgos límites de la personalidad tienden a desarrollar con mayor frecuencia padecimientos graves o enfermedades crónicas o terminales, como es el caso del cáncer. Por otro lado, no podemos dejar fuera la biografía, la historia de vida del paciente, la forma en que se fue conduciendo a través del tiempo en su experiencia de vida. Consumió alcohol, fumó, qué tipo de alimentación llevó, cómo ha transcurrido su experiencia de vida desde su nacimiento hasta la época actual, cuál es su estilo de vida en este momento, que sería el siguiente punto, el factor importante a resaltar para finalmente considerar el medio ambiente. Y cuando me refiero al medio ambiente, estaría hablando del medio ambiente social, pero también hablando del medio ambiente natural. Entonces, a grosso modo, coincido desde la psico-oncología que estos 5 factores son factores importantes a resaltar. Pero también sé que muchos de los factores para determinados tipos de cáncer hoy en día no han sido identificados. Entonces, tenemos estos 5 ejes
que no significa que no surjan o que no existan específicamente otros factores que inciden en el desarrollo de esta enfermedad. Quiero pedirle a la persona que nos quedó pendiente la pregunta anterior, en el panel anterior, si nos hace el favor de pasar. Buenas tardes. Solamente una pregunta rápida. Hemos hablado sobre los familiares del paciente enfermo, de cómo se les debe de apoyar a estos familiares para apoyar al enfermo. Acerca del familiar del paciente médico, ¿cómo apoyarle ante el dolor que está pasando por la muerte de un familiar, de un paciente, ante la situación que está viviendo en su entorno? ¿Cómo apoyarle y ayudarle? Mira, en los trabajos que hemos realizado, hemos hablado del paciente cuerpo médico y trabajar con el paciente cuerpo médico. Tú has tocado un punto que en ocasiones se ha pasado así de refilón y que sí es cierto y tenemos que resaltar. Sucede algo, muchos de nosotros nos llevamos los conflictos a casa y la repercusión de llevarnos los conflictos a casa es que las personas que viven con nosotros viven las repercusiones que puede traer consigo nuestra práctica profesional. Algo muy importante es aprender a quitarnos la cachucha, a quitarnos la bata, después o posterior de salir de la actividad profesional y no llevarla a casa. Y esto principalmente se va a dar en el momento en que el profesional de la salud lleve un proceso terapéutico que le permita delimitar su espacio profesional de su vida privada y particular. En el momento en que el profesional delimite esto, no va a haber repercusiones en casa. Pero si no lo hace, después de trabajar con un paciente oncológico, después de una relación que dejó de ser empática para ser simpática y se presente la muerte y lo viva como experiencia de muerte, pero actualizando sus propias muertes, sus propios duelos, los va a llevar a casa y los va a aterrizar con sus seres queridos. Lo que sucede con otras profesiones, tienen un disgusto con el jefe y quien la paga es el hijo. Tienen un disgusto con un compañero y lo aterrizan con la pareja. Más que trabajar con ellos, desde mi punto de vista, que no es excluyente, más bien incluyente, es que el profesional de la salud, que en campos de alto impacto, como es el caso de la tanatología, como es el caso de la oncología, reciba atención. 1, 2, permanentemente esté capacitándose desde las competencias blandas, subjetivas de su personalidad, pero también en las competencias duras de conocimiento que requiere para realizar las intervenciones que realiza a nivel de un profesional de la salud. Trabajar consigo para trabajar con sus seres queridos. Sería mi comentario. Y hablado a esto, solamente otra pregunta. Como médico, ¿hasta qué punto se deben de desensibilizar ante la situación de un enfermo? ¿Hasta qué punto? Porque es algo que pasa, por ejemplo, desde que son estudiantes, que van a hacer prácticas y le dicen, no, tú no debes de involucrarte para nada, tus sentimientos. ¿Hasta qué punto el médico debe de llegar a esto? A no sentir, bueno, realmente esa simpatía, ni ningún dolor, ni nada. Ok, yo creo que hay dos momentos de la intervención profesional y cada momento requiere, como el arte de la vida, saberse sensibilizar y saberse desensibilizar. En el momento de intervención, de hacer una cirugía, de tener que trabajar con los elementos objetivos que le está dando, en la historia clínica que le está presentando el paciente, yo pediría al médico, el médico que está aquí. A veces alguien me comentó, oye Marco, ¿no te gustaría, porque iba a ver la posibilidad de que operaran a una de mis hijas, que aquí está presente a Lorena, que la operara para Adán? No, claro que no. Quiero al mejor médico para esa parte de la intervención quirúrgica. Y cuando mi hija esté en recuperación, quiero al sensible, al humano, al que esté con ella. Pero esto es parte de la vida. Así como tenemos el extremo de algunos como nosotros, que a veces nos volvemos muy insensibles, tenemos la contraparte, la polaridad, la sobresensibilización. Entonces, yo creo que el profesional, no solo médico, todo profesional, en este campo,
aunque no esté dentro del equipo de salud, tiene que manejar los dos aspectos. Saber manejar su objetividad y el conocimiento, y también saber manejar su subjetividad y sus sentimientos, pensamiento y emoción en su momento adecuado. Me imaginaría a un médico interviniendo una mama, y en ese momento estoy cortando una mama y la mama se va a la mama. Frío, el hielo, el conocimiento, y posteriormente el acercamiento y el afecto. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos hacer? Obviamente hablaba de una doctora que decía, ¿para qué dos mamas si no tengo una boca? Pero con la otra mano tengo, mira, para apretar la boca y la mano. Y acá tengo otra para otro lado, si la quiero. Entonces, Perdóname, hay otras regiones anatómicas que pueden ser útiles a la mano que está libre. Claro. Entonces, las dos cosas. Sensibilidad, y ahora hay que enseñar y trabajar con ellos a la par, la sensibilización, el sentir, siempre sabiendo que la empatía nos ha dado muy buenos resultados y la simpatía nos ha llevado por callejones muy complicados. Gracias. A ti. Muchas gracias. Es un deleite escuchar sus comentarios, su experiencia vertidos en este panel nuevamente. Por favor, un fuerte aplauso para los 4 participantes. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios.